Y al hacer esa declaración, la princesa Ana puede haber desencadenado un punto de inflexión en la historia real. ¿Fue esto una reacción contra la creciente presencia pública de Camila y su percibida extralimitación? ¿Ana se había cansado de su influencia en expansión detrás de escena? Vamos a averiguarlo. Dentro de los círculos reales, la princesa Ana siempre ha sido vista como la columna vertebral de la monarquía, la fuerza constante e inamovible que mantiene toda la estructura en pie. Es conocida por su disciplina de hierro, profundo respeto por la tradición y una vida de servicio llevada a cabo silenciosamente sin estilo ni drama personal. Ana no persigue cámaras ni encanta titulares. Sin embargo, cuando actúa, el palacio presta atención. Debajo de su superficie tranquila y controlada, sin embargo, yace una tensión que se ha ido construyendo durante mucho tiempo y que pocos fuera del círculo interno realmente entienden. Esa tensión se centra en gran medida en Camila. Desde los primeros días, cuando Carlos y Camila reaparecieron públicamente como pareja, Ana nunca se suavizó hacia ella. A medida que pasaron los años y Camila ascendió de la controversia pública a reina consorte, la posición de Ana se mantuvo igual, fría, distante y cuidadosamente medida. Mientras otros miembros de la realeza hicieron esfuerzos visibles para dar la bienvenida a Camila a la familia, Ana se limitó a lo que el protocolo requería. No hubo gestos cálidos, ninguna causa conjunta, ningún signo de cercanía genuina, solo reconocimiento cortés y nada más. Esta distancia nunca fue sobre celos o disgusto personal. Fue sobre principios. Ana cree profundamente en el rango, el deber y la idea de que el estatus debe ganarse a través de años de servicio, no remodelarse por simpatía pública o reparación de imagen inteligente. Para ella, el ascenso de Camila, impulsado por el matrimonio y una redención pública cuidadosamente gestionada, se sintió inmerecido. Un experto del palacio recordó un momento privado después de un evento en Balmoral cuando Ana comentó silenciosamente a un confidente de confianza: algunas personas usan la corona por deber. Otras la usan por apariencia. No se mencionaron nombres, pero el significado era inconfundible. Cuando Carlos se convirtió en rey, las preocupaciones de Ana solo se intensificaron. La influencia de Camila parecía crecer rápidamente. Se involucró más en las discusiones de protocolo, más asertiva durante los compromisos públicos y cada vez más confiada en moldear cómo era vista dentro de la estructura real. Para Ana, esto no era confianza. Era extralimitación. Se sentía como un intento de reescribir su papel en la monarquía en lugar de aceptar sus límites. La tensión no se limitó a las apariciones públicas. A puerta cerrada, las tensiones supuestamente surgieron durante al menos 2 eventos estatales importantes. Asistentes del palacio afirman que Ana intervino cuando Camila intentó tomar la iniciativa en asuntos ceremoniales. Un momento particularmente tenso ocurrió en una recepción diplomática donde se dice que Ana interrumpió firmemente a Camila en medio de una conversación con un enviado extranjero y redirigió el intercambio ella misma. No fue un acto de rivalidad. Fue, en la mente de Ana, una corrección necesaria. En privado, Ana comenzó a hablar con el príncipe Guillermo. Le advirtió que la creciente asertividad de Camila estaba comenzando a difuminar la línea entre el apoyo simbólico y la influencia real. Ana temía que si esto continuaba sin control, podría desestabilizar el delicado equilibrio de autoridad del que depende la monarquía para funcionar. Su preocupación no era personal. Era estructural. Ella creía que la institución misma estaba en riesgo. Esas advertencias, según expertos reales, marcaron un punto de inflexión silencioso. Aunque nunca confirmado oficialmente, muchos ahora creen que las conversaciones de Ana con Guillermo plantaron las primeras semillas del papel reducido de Camila en la planificación de la coronación. No fue un castigo, fue protección. Ana veía la presencia en expansión de Camila no como un refuerzo del trono, sino como un desafío potencial a él. Con Guillermo preparándose para un futuro ya cargado de presión moderna y escrutinio público, Ana tomó una decisión calculada. Actuó silenciosa, decisivamente y sin explicación, protegiendo el futuro de la monarquía con resistencia silenciosa en lugar de conflicto abierto. Pero lo que Ana sintió que se acercaba, Guillermo puede haberlo temido ya.
Según una fuente cercana al príncipe de Gales, una reunión privada entre Guillermo y Camila hace apenas unas semanas cambió todo. En ese intercambio confidencial, el futuro rey supuestamente estableció un límite firme con respecto a los roles y la influencia solo para ser recibido no con comprensión sino con fría desafío. Entonces, ¿había una división tácita dentro de la familia real? Echemos un vistazo más de cerca. La tensión entre el príncipe Guillermo y Camila había estado construyéndose silenciosamente durante mucho tiempo. No fue repentino y no fue ruidoso. Vivía en pausas, en sonrisas educadas que no llegaban del todo a los ojos, en momentos donde algo se sentía mal, pero nunca se discutió abiertamente. Pero todo eso finalmente llegó a un punto crítico durante una reunión privada en Clarence House, una destinada a aclarar el aire, pero que en su lugar expuso cuán profunda había crecido la división. En público, Guillermo siempre había desempeñado su papel perfectamente, calmado, respetuoso, mesurado. Pero a puerta cerrada, la presión había estado aumentando. Había estado observando de cerca cómo Camila daba pasos más audaces en roles ceremoniales, hablaba con creciente autoridad y se posicionaba en momentos que Guillermo creía que estaban destinados a pertenecer al futuro de la monarquía, no a su pasado. Lo que comenzó como malestar personal había evolucionado hacia algo mucho más serio. Para Guillermo, esto ya no era sobre sentimientos. Era sobre estructura, orden y la futura corona misma. Entonces, cuando solicitó la reunión, lo hizo no como un hijastro y ni siquiera como familia, sino como el príncipe de Gales, preparándose para el día en que se convertiría en rey. Su intención era simple. Quería una conversación, una discusión tranquila sobre límites, una solicitud respetuosa de espacio. En cambio, se convirtió en una prueba de voluntades. Según los que están familiarizados con la reunión, Guillermo habló directamente pero cortésmente. Explicó que con la planificación de la coronación ahora en marcha, necesitaba espacio para definir su reinado, espacio para liderar, para dar forma a su significado y hacerlo sin sentirse eclipsado. Dejó claro que la presencia de Camila, una vez comprensible e incluso necesaria, ahora estaba comenzando a sentirse intrusiva. Pidió que ella se retirara de las reuniones clave de planificación, especialmente aquellas que involucraban decisiones simbólicas y ceremoniales que definirían su futuro como rey. No hubo acusaciones, ninguna voz elevada, ningún intento de avergonzarla. Fue una solicitud entregada con moderación. Camila, sin embargo, no lo recibió de esa manera. Supuestamente sonrió, pero la sonrisa tenía un filo. Con un tono que mezclaba diversión y desprecio, respondió, «Es todo simbólico tradición, querido, nada más». Para Guillermo, no fue solo un comentario casual. Fue una negativa a reconocer el peso que estaba llevando. Una negación de que el momento había cambiado y que ya no le pertenecía a ella. Fue entonces cuando algo en él se rompió. Rompiendo con su moderación habitual, Guillermo respondió bruscamente, entregando una oración que los expertos dicen que todavía resuena a través de los pasillos del palacio. Esta no es tu corona para dar forma. Las palabras cayeron duras y finales. No hubo gritos después, ningún intercambio dramático, solo silencio, una pausa pesada. Entonces Guillermo se levantó y se fue. No esperó su respuesta. Su decisión ya había sido tomada. Al día siguiente, se reunió en privado con la princesa Ana. El momento fue deliberado. La conversación con Camila había aclarado todo. Esto ya no era sobre incomodidad personal. Era sobre autoridad, percepción pública y el legado a largo plazo de la monarquía. Ana estuvo de acuerdo sin vacilación. Juntos, decidieron que Camila sería excluida de toda planificación futura de la coronación, pero no se lo dijeron de inmediato. El movimiento fue calculado, silencioso, quirúrgico. Las agendas de las reuniones fueron sutilmente cambiadas, las listas de invitados ajustadas, los corresponsales redirigidos. Las sesiones de planificación continuaron sin el nombre de Camila adjunto. El palacio, gobernado por reglas tácitas y señales silenciosas, se adaptó rápida y eficientemente. No fue una rebelión. Fue una realineación. Guillermo había trazado la línea. Ana la había reforzado. Camila,
sin embargo, no estaba preparada para ser apartada. Cuando finalmente descubrió lo que había sucedido, su reacción fue explosiva. Las fuentes dicen que estalló en ira, gritando, «Soy reina» dentro de Clarence House. Pero debajo de la furia no era solo orgullo herido. Era miedo. Miedo de perder influencia. Miedo de ser borrada. La verdad no había llegado a través de canales oficiales. Surgió accidentalmente. Una pequeña actualización en un calendario del personal. Una breve nota sobre una reunión de planificación de coronación en el Palacio de Kensington. El nombre de Camila faltaba. Al principio, su equipo asumió que fue un error clerical. Pero a medida que las llamadas quedaron sin respuesta y los mensajes fueron recibidos con silencio, la realidad se instaló. No había sido olvidada. Había sido excluida. El pánico se extendió por su círculo interno. Los asesores instaron a la calma, la moderación, la discreción. Pero la ira de Camila se derramó más allá de la diplomacia. Esto no era sobre una reunión. Era sobre lo que la omisión representaba. Su voz ya no tenía peso donde más importaba. Impulsada por la traición, supuestamente irrumpió en una sala de estar privada donde el rey Carlos estaba revisando papeles estatales. Las puertas se cerraron detrás de ella. Durante varios largos minutos, voces elevadas resonaron a través de Clarence House, aunque nada sería reconocido oficialmente jamás. «No pueden tratarme como una invitada», se dice que gritó. Carlos, atrapado entre su papel como esposo y su deber como rey, no ofreció ninguna defensa clara. No discutió, pero tampoco intervino. Su silencio habló más fuerte que las palabras. En ese momento, Camila entendió algo que no había esperado. Su lealtad yacía con su hijo. Durante años, Camila había escalado cuidadosamente su camino al corazón de la monarquía, remodelando su imagen con paciencia, encanto y estrategia. Pero ahora la misma institución que una vez la protegió había cambiado su postura y ella estaba de pie fuera del círculo. Aún así, la retirada no estaba en su naturaleza. Detrás de escena movilizó a su equipo. El tono cambió de gestión tranquila a estrategia abierta. Se plantearon ideas. Entrevistas exclusivas, filtraciones discretas, apariciones cuidadosamente programadas destinadas a recordar al público de su presencia e importancia. El objetivo no era exponer la fractura, sino recuperar el control dentro de ella. Sin embargo, incluso mientras luchaba por reclamar su influencia, la verdad era imposible de ignorar. Los planes de coronación de Guillermo estaban avanzando sin ella. Las alianzas se estaban solidificando. Se estaban tomando decisiones. La narrativa, una vez elaborada para incluirla, estaba siendo reescrita. El golpe no fue solo emocional. Fue estratégico. En las luchas de poder reales, la visibilidad lo es todo. Y por primera vez desde que se convirtió en reina junto a Carlos, Camila se veía a sí misma desvaneciéndose de la vista. Su lucha por la relevancia pronto golpeó otro muro. Porque mientras Camila luchaba por mantener su terreno, alguien más había tomado silenciosamente su lugar. Catalina, princesa de Gales, dio un paso adelante sin drama ni resistencia. Al lado de Guillermo, ofreció estabilidad, claridad y una visión profundamente arraigada en la confianza pública. Donde Camila luchaba por permanecer vista, Catalina encarnaba el futuro, calmada, segura e innegablemente alineada con la corona que aún estaba por venir. Y en ese cambio silencioso, el equilibrio de poder quedó sellado. ¿Podría Catalina estar ejerciendo algunos poderes silenciosos en la monarquía? Echemos un vistazo más de cerca. A medida que los susurros sobre Camila siendo excluida crecieron más fuertes detrás de las puertas del palacio, otra presencia estaba tomando silenciosamente el control sin discursos, demandas o drama. Catalina no pidió espacio. No necesitaba hacerlo. Entró en él naturalmente, llevando una autoridad tranquila que hablaba por ella. Mientras otros empujaban por influencia, Catalina dejó que la suya se construyera lentamente, ganada a través de compostura, consideración y enfoque absoluto. El personal senior del palacio dijo posteriormente que su papel en las primeras reuniones de coronación de Guillermo no fue simbólico ni para mostrar
Fue esencial. Desde el principio, Catalina ayudó a dar forma al estado de ánimo y significado de la ceremonia misma. No estaba interesada en repetir la tradición solo porque siempre se había hecho de esa manera. Quería que la coronación se sintiera viva, que conectara, que resonara, que importara a una nueva generación observando de cerca. Fue Catalina quien sugirió que los jóvenes deberían tener un papel visible en la procesión, dando al futuro un lugar literal en el momento. Fue Catalina quien propuso honrar a la reina Isabel II de una manera que respetara la historia mientras apuntaba suavemente hacia adelante, mezclando legado con propósito. Y fue la manera de Catalina, tranquila, constante, imposible de sacudir, la que ganó a cada asesor en la sala. Donde las acciones de Camila se habían vuelto más notorias y más abiertamente cuestionadas, Catalina se movió con tanta facilidad que no encontró resistencia en absoluto. Su influencia no fue anunciada. No necesitaba hacerlo. Podía sentirla. Asistentes del palacio la describieron como considerada, intencional y perfectamente alineada con Guillermo. Los dos no operaban a través del rango o el mando. Trabajaban como iguales. Un experto lo expresó simplemente. Donde Guillermo traía fuerza, Catalina traía equilibrio. Juntos estaban dando forma a la coronación de maneras que pocos dentro del palacio habían esperado. No hubo titulares marcando el ascenso de Catalina. Ninguna gran revelación. Solo una presencia constante que se volvió imposible de ignorar. El palacio nunca declaró formalmente su importancia porque no tuvo que hacerlo. El país ya lo sentía. Después de años de escándalos, tensión y fatiga pública, la gente encontró consuelo en el ascenso silencioso de Catalina. Se sentía fundamentada, pulida pero identificable, hermosa sin arrogancia, elegante sin empujarse hacia adelante. Los números de encuestas respaldaron silenciosamente lo que los asesores habían estado sintiendo todo el tiempo. El público no estaba respondiendo a títulos o linajes. Estaban respondiendo a algo más raro, autenticidad. Y en esa autenticidad, Catalina se estaba convirtiendo en lo que Camila nunca logró ser completamente, un símbolo de confianza. Lo que lo hizo aún más sorprendente fue que Catalina nunca intentó reemplazar a nadie. No compitió con Camila. Simplemente encarnaba hacia lo que la monarquía se estaba moviendo y en algunos sentidos lo que una vez fue. Detrás de las puertas del palacio, a medida que el poder cambiaba de maneras sutiles pero inconfundibles, una verdad se volvió clara para todos los que observaban de cerca. La futura reina no estaba esperando una corona. Ya se estaba comportando como una. Pero justo cuando la visión de Guillermo y Catalina comenzaba a asentarse en su lugar, tuvo lugar una reunión oculta, una que amenazaba con deshacer todo lo que el palacio había tratado de manejar silenciosamente. En un rincón apartado de Windsor, el rey Carlos llamó a la princesa Ana para una conversación privada. Las fuentes describieron posteriormente como tensa, contenida y profundamente personal. Lo que se dijo allí y lo que Ana se negó a hacer podría alterar el curso de la familia real misma. La reunión comenzó cortésmente, pero el peso debajo de ella era pesado. Carlos, bajo creciente presión de Camila, estaba tratando de recuperar el control. Quería que Ana revirtiera su decisión de deshacer el movimiento silencioso pero decisivo que había mantenido a Camila fuera de la planificación de la coronación de Guillermo. Para Camila, fue una humillación que no podía perdonar. Para Carlos, se sintió como una grieta en la frágil unidad que había pasado años tratando de reconstruir. Pero Ana no había venido a Windsor para retirarse. Vino como siempre lo había hecho, no para proteger sentimientos, sino para proteger la corona. Carlos argumentó no como un rey sino como un esposo. Habló de lealtad, de redención, de una mujer que había soportado juicio y creía que finalmente había ganado su lugar. Ella es mi esposa, supuestamente dijo, su voz pesada con emoción. No fue solo una declaración. Fue una súplica. Ana nunca levantó la voz. No tuvo que hacerlo. Su respuesta fue firme, tranquila y final. Él es nuestro futuro. Pero ¿cómo afecta esto a Camila? ¿Será el fin del reinado de Camila? Vamos a averiguarlo. El rey Carlos se sentó tranquilamente, el peso del tiempo presionando sobre él.
La edad lo había hecho más consciente de lo que yacía adelante. Y en ese momento, el futuro se sentía estrecho e implacable. No solo había fallado en cambiar la mente de Ana. Había sido obligado a confrontar una realidad mucho más dura. Su influencia ya no era lo que una vez fue. El alcance de su autoridad, una vez incuestionable, ahora tenía límites que ya no podía ignorar. Camila una vez había sido su refugio. Había sido la presencia constante en la que se apoyaba a través de años de escrutinio público y lucha privada. Pero ahora, en lugar de unir a la familia, se había convertido en la misma línea de falla que la atravesaba. La habitación cayó en un silencio incómodo, espeso e incómodo, mientras la conversación se estancó y luego murió por completo. Para entonces, Carlos debe haber conocido el resultado. Esta no era una batalla que pudiera ganar. Ana no estaba de pie allí como una hermana preocupada o una aliada reconfortante. Se mantuvo firme como un guardia en la puerta, constante, resuelta e inamovible. No hubo vacilación en su postura, ninguna disculpa en sus ojos. Cuando el momento pasó, simplemente se levantó, dio un breve asentimiento y se fue. Sin comentarios de cierre, sin esfuerzo por suavizar el golpe, sin intento de reconciliación. Eso fue todo. No habría aparición conjunta, ninguna sonrisa cuidadosamente escenificada, ninguna exhibición pública de unidad para tranquilizar al mundo. La reunión terminó, y con ella la ilusión de que la armonía todavía existía detrás de las paredes del palacio. Lo que siguió no fue paz, sino una tormenta silenciosa, una que no explotaría en titulares, sino que se desarrollaría lentamente a través de movimientos calculados y resistencia silenciosa dentro de la institución misma. Ana había trazado su línea. Guillermo había tomado su decisión. Y Carlos, a pesar de usar la corona, estaba comenzando a entender una verdad dolorosa sobre el poder en la monarquía. No es algo que posees para siempre. Es prestado a través de la tradición, protegido por la lealtad familiar y remodelado por aquellos dispuestos a defender lo que creen que la corona debería representar, sin importar el costo personal. A medida que las tensiones alcanzaron su punto de ruptura, asistentes del palacio se movieron rápidamente. Se redactó una declaración con extremo cuidado. Cada palabra fue elegida, cada frase pulida. Sin embargo, lo que la